El pasado mes de septiembre, Yalu lanzó Yalu Evo 13.0, una versión que llevábamos unas semanas esperando debido a sus notables mejoras que hoy conoceremos en este vídeo. Buen día, mi nombre es José Manuel y me complace darte la bienvenida a otro video tutorial sobre Yalu Evo. Entonces bien, con Yalu Evo 13.0 tenemos cambios desde la pantalla de inicio. Aquí, en el primer recuadro, eliminar la opción para comenzar un proyecto mediante planificación sencilla del espacio interior. Si recuerdan, anteriormente lo encontramos aquí debajo de iluminación de carreteras, que al parecer esta función era poco utilizada por los usuarios y decidieron eliminarla. Ahora, ya dentro del programa, si lo revisamos a simple vista, prácticamente no vamos a notar cambios. Todo se mantiene bastante igual. Aquí mejoraron la visualización del sumario de resultados. Anteriormente, cuando se mostraba el sumario de resultados para poder observar los cuadros de consigna, estaría en dependencia del tamaño del nombre del plano útil o del área. Ahora, en esta versión, ya desde un inicio, sin importar el tamaño del plano útil o el tamaño del área, nosotros vamos a poder observar los cuadros de consigna cuando activemos el sumario de resultados. Eso fue un cambio que implementaron en la visualización de este recuadro. Ahora, el siguiente cambio lo encontramos en la importación IFC, que sigue siendo para los usuarios Pro, pero cabe mencionar que mejoraron esta función. Ahora te encontrarás entre dos opciones a seleccionar, una que importa una mayor cantidad de detalles de los archivos en menor tiempo y la otra nombrada importación heredada, que será un poco más lenta y probablemente tendrá menos errores. No obstante, los desarrolladores te recomiendan que utilices la primera opción y en caso de encontrarte algún error pases a la segunda. Y también podemos importar archivos IFC que solo contemplan exteriores, es decir, una calle con sus arbustivas, un estacionamiento exterior o una autopista con sus determinados niveles. Entonces bien, vamos a continuar y llegamos a la mejora más esperada de esta versión, la cual está relacionada con la luz molesta. Ahora es posible hacer cálculo de luz molesta y contaminación lumínica en Yalu Evo, y para ello tenemos una nueva herramienta en el menú objetos de cálculo. Esta herramienta se nombra objetos luminosos molestos y aquí la tenemos. Ahora, nosotros podemos calcular mediante un punto de cálculo o una superficie. Esto no tiene nada que ver con la herramienta objetos de cálculo e incluso sus resultados se muestran separados en el sumario de resultados. Es decir, si estamos trabajando en la escena de luz molesta, vamos a tener los resultados del cálculo de esa escena. Y bueno, si estamos trabajando en la escena de iluminación normal, vamos a tener los resultados de objetos de cálculo en esa escena. Y bueno, también Yalu Evo te va guiando para que no saltes ningún paso a la hora de hacer este nuevo tipo de cálculo. Por ejemplo, vamos a realizar un cálculo en este proyecto de relación de flujo ascendente y deslumbramiento. Entonces, aquí tenemos tres pasos que no podemos obviar. El primero es crear una escena luminosa molesta. Hacemos clic en crear ahora y ya hemos creado nuestra escena luminosa molesta. Si venimos aquí arriba, pueden notar cómo Yalu Evo cambió a la escena luminosa molesta. Bien, ahora, ¿qué es lo siguiente? Luminarias de exterior utilizadas. Debemos seleccionar las luminarias que se van a tener en cuenta para el cálculo de luz molesta. ¿Qué podemos hacer? Las podemos seleccionar nosotros o que se las seleccione el programa. En este caso va a seleccionar todas las luminarias que tenemos en el exterior. Utilizar todas y listo. De aquí ha seleccionado todas las luminarias que tenemos en nuestro exterior. Y bueno, nos viene faltando colocación de objetos de cálculo molestos. Nosotros debemos colocarle un objeto de cálculo para que el programa entienda en dónde va a realizar el cálculo. Y bueno, con la opción superficie de cálculo molesta, llegamos aquí a dibujar objeto de cálculo poligonal. Y lo vamos a dibujar en el espacio de trabajo, en nuestra área, en nuestro estacionamiento.
Listo, ya hemos dibujado nuestra superficie de cálculo que se nombra superficie de cálculo de luz molesta 1. Entonces, lo siguiente que es seleccionar los parámetros. Vamos a desmarcar KS, vamos a seleccionar deslumbramiento, vamos a seleccionar la relación de flujo ascendente y también vamos a seleccionar la luminancia de velo. Ahora, aquí en deslumbramiento, índice de deslumbramiento, vamos a marcar superficie definida y vamos a seleccionar la superficie de cálculo que seleccionamos anteriormente, que dibujamos anteriormente. Ahora bien, en relación de flujo ascendente, primeramente vamos a determinar el factor de reflexión que se va a determinar a partir del valor que tenga la escena. Y bueno, la iluminancia objetiva se va a adoptar el perfil. Anteriormente nosotros debíamos haber determinado una tarea, una actividad que se iba a realizar en este espacio, en este estacionamiento, que debe cumplir con unos valores de iluminancia. Ese es el valor que va a adoptar la iluminancia objetiva, que son 10 lux. Y bueno, luego en luminancia equivalente al deslumbramiento, también vamos a tomar el factor de reflexión determinado a partir del escena. Entonces bien, ya hemos hecho todos los pasos que nos indica Dialog-EO para nosotros hacer un cálculo de luz molesta. Y bueno, lo siguiente es calcular el proyecto. Y listo, ahora aquí en el sumario de resultados tenemos los resultados del cálculo de la escena de luz molesta. Pueden ver aquí que tenemos la relación de flujo ascendente y la relación de flujo. Y bueno, debajo tenemos el cálculo del índice de deslumbramiento. Ahora bien, si pides mi opinión sobre estas nuevas mejoras, las considero muy positivas. Con cada versión, Dialog abarca más aplicaciones de uso y bueno, esto trae consigo que más profesionales del sector comiencen a utilizar Dialog. Entonces bueno, esto ha sido todo y si quieres aprender a cómo instalar Dialog 13.0, te invito a que veas este tutorial. Nos vemos en un próximo video.